Hola a todos, ¿cómo estamos? Vamos a empezar con Dani y vamos a adorar al Señor. Vamos a pedir al Señor que Él se manifieste en este día y en este lugar, o sea, en donde cada quien está. Manifiesta tu presencia en mi corazón, toca mi vida, Señor. Manifiesta tu presencia en mi corazón, dame de tu bendición. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi ser, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi ser, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Manifiesta tu presencia en mi corazón, toca mi vida, Señor. Manifiesta tu presencia en mi corazón, dame de tu bendición. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi ser, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi ser, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi ser, no dejes que camine yo sin ti. Guíame, no dejes que camine yo sin ti. Guíame, no dejes que camine yo sin ti. Amén, gracias. Gracias, Dani, que el Señor te siga bendiciendo. Antes de pasar al testimonio de hoy, quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón. Leyendo Romanos y preparando ya los siguientes estudios, en el capítulo 13 de Romanos dice el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Me voy a pasar hasta el verso 7 y dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y me llamó la atención compartirles esto, me llamó la atención el texto, pero el compartírselos, porque estaba viendo en la televisión un anuncio, tal vez Betty se acuerde, y
En este anuncio, para animarnos a escuchar música, una de las cosas que decían es un canal para gente irreverente. Y todo lo que hubiera dicho antes que eso, tal vez no me hubiera parecido, pues, interesante, ¿no? O no hubiera llamado mi atención, sí, hasta que sonó esa palabrita. Y yo dije, ok, ¿qué es lo que están publicitando? Que la gente no ejerza, no practique el tener respeto, y que la gente que oye ese canal o que oye esa música, no era un género de música especial, según dicen, de ese canal ponen de todo, no lo sé, pero el caso es que estaban llamando la atención a gente que tuviera esta característica. La semana vi un video de esos que te mandan por ahí, ¿no? Y estaba en un grupo, si no mal recuerdo, un grupo de Provida, donde estaba un sacerdote católico, pues, ministrando, no sé si era la palabra, la misa, no lo sé, porque no escuché el audio, pero mientras él estaba hablando, sube una mujer, una dama, no sé si decirle dama, porque su actitud no la clasificaría en ese punto, pero sube una joven, ¿no? Y por la espalda empuja al sacerdote y lo hace caer de la tarima en la que se encuentra. Y todavía parece que ella lo celebra, mientras pues todo el mundo está, pues no sé, asombrado, ¿no? Por lo que está pasando. Y pienso un poquito, de años, que la gran mayoría no están ya siguiendo esta línea de respetar a otras personas. Regularmente este texto lo usamos para hablar de respeto y sujeción a las autoridades de gobierno, pero déjenme salirme tantito de esa línea y les diré, ¿quiénes se merecen respeto? Digo yo, las personas mayores, no solo los ancianos, que de sí yo creo que lo merecen por su edad, varones, damas, creo que el simple hecho de haber tenido ya una edad mayor o estar en una edad mayor de su vida, son acreedores de que les debamos respeto. Hablarles de usted sería lo mínimo que debiéramos hacer, pero tratarlos con respeto, con cuidado, con las atenciones que se merecen. Pero también se merecen respeto las mujeres, sin importar la edad, sin importar la condición, quiero decir, relación que tienen conmigo o contigo como persona. Las damas se merecen respeto, pero también los niños se merecen respeto, pero también los indígenas se merecen respeto, pero también las personas con capacidades diferentes se merecen respeto, pero también los varones se merecen respeto, pero también los jóvenes se merecen respeto, también los adolescentes o jovencitos se merecen respeto. En pocas palabras, cada persona merece respeto y habrá diferentes ámbitos en los que nos relacionemos y todos debiéramos dar y en un momento merecer o recibir también respeto. Se merecen respeto los maestros, pero veo que muchos de los jóvenes no lo practican como una manera de relacionarse. Se merecen respeto los padres, pero la gran mayoría de los jóvenes pareciera que inclusive exigen, ¿no?, de los padres sin dar a cambio absolutamente nada. Me llamó la atención por ahí una noticia que leí de un joven que quería demandar a sus padres por haber nacido, porque su argumento jurídico era, yo no les pedí nacer, yo no quiero vivir. Entonces estaba demandando a sus padres porque lo hicieron nacer sin su consentimiento. Ese es el ridículo al que hemos llegado al decirle a cada persona que tiene tal valor sin enseñarle que las demás personas merecen el mismo respeto y honra también.
Hace rato me escribía Carlos Arrieta y me decía, por favor, ore por mí, voy a predicar acerca de la honra, no sé dónde, en una iglesia que lo invitaron, y me decía, usted sabe, pa, que yo lo amo y lo honro. Y claro que oré por él y me quedé pensando, ¿qué pensará cada persona, cada uno de mis hermanos, qué pensarán todos ustedes aquí en comunión con Cristo, que es honrar? Porque tal vez ni siquiera te has parado a pensar qué es honrar, y por lo tanto, si tú honras a alguien, a tus padres, a tus hijos, a tu cónyuge, a los ancianos, no solo los que están de tu familia, por ejemplo, a los ancianos de la iglesia. La gran mayoría de nosotros tratamos con mucho cariño y mucho respeto a don Carlos, pero ese mismo cariño y respeto se lo debemos a todos los que son ancianos de la congregación, o a las maestras, maestros, contando a David también, ¿no? Ese mismo respeto se lo debemos nosotros como mayores o como padres, o los jóvenes o los niños a los maestros. Respeto se lo debemos, por ejemplo, a los músicos cuando ellos nos están dirigiendo en la alabanza y nosotros debiésemos estar siguiéndoles, adorando y alabando al Señor. Y así cada cosa. Amados, veo un mundo donde seguimos haciendo del individualismo, del egocentrismo, la deidificación de la humanidad. Y estamos perdiendo de vista que el segundo gran mandamiento implica nuestra relación con nuestros congéneres, con nuestros hermanos. Y tú no puedes pedir que alguien te respete, te honre, si tú no respetas y honras. Ojo, seas mujer, varón, adulto mayor, niño, joven, jovencito, un adulto, seas casado o soltero, tu condición que sea, indígena, de capacidades diferentes, lo que quieras. Si tú no honras y no respetas, no puedes cosechar lo que no estás sembrando. Y esto último va para los jóvenes. Ojo, todo lo que siembran ahorita lo van a cosechar más adelante. Hoy tal vez como jóvenes y como hijos, como estudiantes, ¿no? Como a quienes se les ha vendido la idea de que el mundo es de ustedes y se lo van a comer. Pero créanme, amados, los años corren así. Y al rato habrá una generación después de ustedes que será peor de lo que esta generación está haciendo. Porque eso es lo que estamos educando. Pero conforme a la palabra de Dios no es así. Yo te digo, debemos pagar a cada uno lo que corresponde, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, y al que honra, honra, porque no hay ninguna autoridad que esté puesta o que exista que no la haya puesto Dios con un propósito, sea autoridad de padre, sea autoridad de hijo, sea autoridad de cónyuge, de varón, de dama, de anciano, de joven, de maestro, de lo que quieras, pero toda la autoridad, toda es delegada por Dios. Considérenlo, amados, y ojo con lo que estamos viendo, escuchando, y a veces respaldando también, porque a veces ya nos parece tan común que no le vemos maldad en ello, pero se está sembrando y se está sembrando. Y de verdad, digo, yo sé que siempre ha habido esta cuestión de la diferencia generacional, pero una cosa era la diferencia, una cosa eran aquellas confrontaciones con padres, con hijos, jóvenes o adolescentes. Otra cosa es que salgas y cualquier joven, cualquier jovencito, cualquier señorita, muy jovencitos, ¿no?, te falten al respeto. Tú que tienes 20 años, uno de 13, 14, no vea nada que respete o que honre en ti. Pero eso lo enseñamos nosotros en casa y con nuestra personalidad, con nuestra actitud,
a otras personas. Amados, oren por eso, considérenlo y no anden escuchando estaciones de música que invita a gente irreverente. Y si alguien sabe cuál es, bueno, pues órale. Yo nomás, ni me acuerdo qué estación era, nomás me acuerdo que cuando oí eso dije, jamás en mi vida me conectaré a esa cosa. Bien, pues hoy invitamos a Naye y a Daniel a que ellos nos compartan su experiencia con Dios, cómo conocieron del Señor, qué ha hecho Dios en este tiempo con ellos. Así es que les dejo el micro, muchachos. Adelante, por favor. Gracias de nuevo, familia. Gracias por la invitación. De verdad que nos bendice también a nosotros cada jueves escuchar los testimonios. Voy a empezar yo. Mi esposo bien caballeroso me dio el lugar. Y bueno, mi primer acercamiento a la iglesia fue muy pequeña, cerca de los 3 años. En esa época mi mamá recién se había separado de mi papá biológico y mi abuelita empezó a ir a una iglesia presbiteriana cerca del Templo Mayor. Entonces, pues mi abuelita también aconsejaba a mi mamá que se congregara, que viera por nosotras, que Dios le iba a ayudar. Y así empezamos a ir, pues bien chiquitas a esa iglesia. De lo que me acuerdo nada más de ahí era que llegábamos a los himnos y luego mi hermana y yo a clase y no sé qué pasaba en la reunión, la verdad. En ese lapso mi mamá conoció a mi papá César, y bueno, pues ellos quisieron seguir buscando de Dios. Cerca de donde vivía mi papá, ahí en la CTM había una iglesia y empezaron ellos a asistir ahí. Pues básicamente, pues nosotras estábamos ahí porque mis papás iban, ¿no? Y empezaron ellos ahí a servir. Mi papá empezó ahí sus clases de trompeta. Y bueno, empezaron ahí a servir a la iglesia. Estuvimos cerca de 5 años, más o menos como hasta los 8 o 9 años estuvimos ahí. No recuerdo bien qué pasó, pero por algunas cuestiones mis papás y otras familias decidieron salir de esa iglesia y pasamos nosotros, mis tíos, bueno, así les digo, de esa familia que salió con nosotros, ellos se fueron a Semilla y nosotros nos fuimos a Centro de Fe, también por recomendación ahora de mi abuelita paterna. Ahí en Centro de Fe también, pues mis papás servían. O sea, mi acercamiento con Dios en ese momento era porque mis papás estaban sirviendo. Empezaron a servir pues en alabanza. También abrieron un estudio en nuestra casa y pues ahí se reunía el grupo de alabanza entre semana. Pues de ahí yo empecé a conocer de Dios desde niña, tomaba las clases, pero pues nada más era porque estaban ahí mis papás, ¿no? Todavía yo no había tomado en ese momento la decisión de que Dios fuera mi Salvador. En ese lapso de estar en Centro de Fe, falleció mi abuelita y eso provocó en mí, como era niña, pues no entendía mucho la situación, pero provocó en mí como cerrar sentimientos, no hablaba mucho. Eso ya fue como entre los 10, 11 años, que empezaba también la secundaria. Inclusive, pues me hice un poco soberbia porque aparte era bien ñoñis y todo ese cerrarme, pues me llevó a meterme pues a la escuela nada más y a no saber de nadie más. Hasta me decían el gran silencio, me acuerdo que era ese mi apodo, me decían el gran silencio, porque pues realmente no me comunicaba. Conforme siguieron los estudios en casa, pues poco a poco seguí escuchando pues la palabra de Dios y pasé ya al grupo de adolescentes ahí en Centro de Fe. Hubo ahí un evento, una ocasión, pues donde
pues Dios habló mucho a mi vida ese día. Ese día hicieron el llamado y yo acepté. Tenía cerca de 11 años y medio. Ese día fue el día que yo reconocí todos mis pecados, lo que cargaba. Y bueno, ese día fue segura, no lo olvido, porque eran cerca de las 6, 7 de la noche y pues fue Dios bien amoroso conmigo. De ahí para cerca de 2 años estuvimos todavía congregándonos ahí en Centro de Fe y en el estudio que se hacía en casa, por el tema de la música que mi papá estudiaba, se acercó una familia que era un trompetista y empezó a enseñarle a mi papá. Pero como que no se sentían muy a gustos ahí en Centro de Fe, entonces mis papás tomaron la decisión de, en amor a ellos y en hacer que también ellos crecieran en la palabra, salimos de Centro de Fe y nos fuimos a Semilla, por donde ya también sabíamos que pues ahí otros tíos estaban, y pues estaban muy, muy a gusto por la doctrina, por la palabra que enseñaban. Nos cambiamos a Semilla y pues la verdad sí era un tema bien diferente de las 2 iglesias que habíamos estado, y ahí fue donde conocí a mi papá Jaime. Empezamos a tomar estudios con él, empezamos a estudiar también pues ya más a fondo la Biblia, también servíamos en la iglesia. Y bueno, ahí en ese lapso ya en Semilla, mi primera experiencia otra vez con Dios fue cerca de los 15 años, en 14 años, en una fiesta de la familia. De repente estábamos en la fiesta y de repente me empecé a sentir mal y bueno, pues corre de urgencias y resulta que era apendicitis. Ya había reventado. Y no sé cómo llegamos de la Jusco a, ¿cómo se llama? Hospital General, como en media hora. Y gracias a Dios, pues en ese entonces no tenían como mis papás seguros ni nada y nos recibieron así como Dios abrió las puertas y luego me operaron y pues gracias a Dios no pasó a mayores. Y fue de las primeras experiencias donde Dios habló a mi vida. Donde ya empezaba a conocer el control de Dios sobre mi salud, sobre lo que Él quería hacer de mí. Después seguimos los estudios con Jaime, y me acuerdo que después de esa operación, como a las 3 semanas, llevaba casi una semana que me habían quitado los puntos, y fue el primer campamento que justamente también ahí conocimos a Elchito y a Magdiel, fue en Cuernavaca, y también ahí tuve otro encuentro con Dios, porque había después de todas las ministraciones, hubo una dinámica que pusieron una simulación de una cruz, y pues también nos invitaron ahí a dejar lo que cargábamos. En ese entonces, pues recuerdo que yo seguía un poco con mi tema de ser yo autosuficiente. Yo me sentía que yo era buena porque entregaba buenas calificaciones o porque me portaba bien y cosas así. Ese día Dios habló bien padre en mi vida y pues gracias a Dios entendí que solo era Él y su misericordia en mi vida. Y bueno, seguimos estudiando la palabra con mi papá Jaime, luego él sale de Semilla, nosotros nos quedamos ahí y como cerca de 1 año después, otra vez recibí invitación de mi papá Jaime al segundo campamento, pero ya no iba como campera, esta vez ya iba como staff. Y bueno, fueron como 5 o 6 años de campamentos que Dios me permitió conocerle, madurar,
también pues ahí, después de esa invitación del segundo campamento, mi hermana y yo nos cambiamos acá a Horizonte, desde entonces, ahora Comunión, y pues sentimos cómo Dios nos llamó a estar en esa iglesia. Ya llevo 15 años, 15, 16 años, gracias a Dios. Pues ha sido en esos 15 años tiempo de ser enseñada más en su palabra, de ser retada. Y bueno, pues también fue un lapso donde pues terminé la prepa y luego vino otra vez otro encuentro con Dios, otra vez en mi salud. No sé si sepan, yo tengo un problema de esófago que a la fecha me da mucha lata, pero en ese entonces, bueno, se detonó y igual 2 veces en esa enfermedad vi su mano, porque la primera vez que me iban a operar ya estaba en quirófano, ya me habían inyectado la raquia porque iba a ser operación abierta, y pues Dios sabe por qué hace las cosas, y no había antiséptico esa vez. Entonces el doctor dijo, no voy a operar, pues es algo muy riesgoso, ¿no? Era una operación mayor porque me iban a abrir completamente. Y bueno, yo nada más recuerdo que desperté y no sentí nada, no tenía nada de dolor, y bueno, ya se acercó mi mamá y me explicó que no me habían operado. Casi igual Dios abrió las puertas con mi seguro como estudiante. Me recomendaron a la especialidad de la raza, y por lo general pues había que esperar como 1 año para volver a ser diagnosticada y todo, y no, fue cuestión de 2 semanas que me formaron luego, y como ya llevaba análisis también, pues luego me hicieron la cita para la cirugía, y gracias a Dios no fue abierta, fue operación laparoscópica, que pues la verdad fue una recuperación pues más rápida de la que hubiera sido la primera vez. Entonces pues yo le agradezco a Dios también por esa ocasión, porque pues no sufrí tanto dolor, y una vez más Dios tenía el control de mi vida y de mi salud. Bueno, ya después me llevé cerca de 6 meses para recuperarme y empezar a hacer un proceso de poder otra vez ingerir alimento, porque empecé con comida papilla y luego comida blanda, y bueno, el día de hoy, gracias a Dios, puedo disfrutar muy lento, pero puedo comer carne, que era mi reto más difícil de yo. Bueno, todavía a veces tengo que vomitar, pero Dios ha tenido el control hasta el día de hoy. Es una enfermedad degenerativa y pues como le decían los doctores, la verdad es que no ha sido tan malo. Y bueno, también después de esa operación, cerca de mis 18 años, Dios también me dio la oportunidad de empezar a trabajar. Me abrió las puertas primero en un lugar que se llama Atento. Pues no sé si sepan, yo había empezado a estudiar en la universidad y odontología, que venía de físico-matemáticas, y no sé por qué me fui a medicinas, porque fue un dolor de cabeza como por 2 años. Me sacrificaba mucho porque no era lo mío. Y bueno, justo cuando decidí darme de baja fue cuando pasó lo de mi operación, y bueno, pues Dios también me ayudó a tomar la decisión de desertar en esa carrera, y empecé a estudiar diseño gráfico. Por ese cambio de carrera, pues Dios me abrió la puerta aquí en Atento. Cerca de 3 años y medio estuve ahí, y la verdad es que pues Dios es el que me ha enseñado, Dios es el que ha tenido el control de mí en ese trabajo, y en el que me llevó después, que fue en BBVA,
que en septiembre cumplo 10 años y solo ha sido por gracia de Dios, porque yo venía de físico-matemáticas, luego pasé a medicina y luego pasé a un área que no tenía ni idea. O sea, no sabía nada de tecnología y Dios me tiene, gracias a Dios que me ha capacitado y bueno, ya con los años, pues me ha subido varias veces en puesto y Dios me tiene ahí, gracias a Dios, capacitada ahora. De verdad, yo le agradezco mucho a Dios porque, o sea, entré de ceros y ya son 10 años y ahí me tiene, gracias a Dios. Bueno, en este tiempo de pandemia, pues ha sido todo un reorganizar mi vida, mis días, y eso ha sido también agarrada de su mano porque pues para mí era más fácil ir a oficina, no me encargaba tanto de alimentos o de la escuela con los hijos. Básicamente lo hacía Dani o pues el alimento lo proveía también del trabajo. Entonces no estaba acostumbrada a ser la trabajadora y ama de casa. Entonces Dios este tiempo me ha enseñado a ser administrada en todo, a ser administrada en tiempos, a corregir mis prioridades también, porque estando en el trabajo, pues eran jornadas de 8:30 a 7, 8, 9 de la noche y llegaba a darle las buenas noches a mis hijos y era todo lo que hacía a veces. Entonces ahora pues me ha permitido Dios estar con ellos, ser parte de su crecimiento, ser parte de instruirles en su palabra, de instruirles hábitos, de tomar mi rol como esposa, como mamá, y ha sido una enorme bendición ese tiempo, de poder disfrutarlo, de esos roles, y también poder ver cómo Dios está obrando desde pequeños en mis hijos, y que me permite hacerlo. Ya no es solo del trabajo de mi esposo, sino que me ha permitido tomar ese lugar también en la vida de mis hijos. Entonces, básicamente es como llegué a Dios. Entonces, el micrófono, mi amor. Hola, otra vez buenas noches a todos. Mi testimonio lo tengo que a partir desde que nací, para que entiendan algunas cosas, y espero no ser muy largo, ser breve. Empieza desde que yo tenía año y medio. La primera cosa que impacta mi vida es que yo no era cristiano en mi familia, es que mi mamá fallece en un accidente con el tren. Entonces, mi papá no era un hombre que tomara mucho, pero a raíz de eso, él empieza a tomar mucho y se vuelve también una adicción. Y de tal forma de que a veces llegaba a tomar un mes y medio, y no lo veíamos a veces nosotros, sus hijos, que eran mi hermano y yo. De repente no lo veíamos muchos días. Al pasar esto, mi mamá se hace cargo. Mi mamá es la hermana de mi papá. Ella se vuelve, ahora le llamo yo mamá, porque ella se hace cargo de todo lo que es el ingreso de la casa, pero ella no nos cuida tampoco cuando somos pequeños, sino que mi prima, que es hija de mi mamá, ella tenía 9 años más o menos, cuando se hace cargo de mí y me empieza a cambiar los pañales, y una de las cosas que tenía que hacer era a la escuela, y mi hermano también. Entonces se iban a la escuela, mi hermano iba apenas a la primaria, al primero, y a mí me dejaban con una vecina del mismo edificio, al grado que en algún momento me enteré que la vecina me quería adoptar, quería que me quedara con ella. Gracias a Dios no pasó. De ahí empieza, ¿por qué digo de ahí? Porque ahí me puede ver que es donde Dios me
me tomó desde un principio, porque pudieran haber sucedido muchas otras cosas. Pasando el tiempo, a los 6 años, mi mamá conoce al Señor en Guadalajara y empieza a ir a la iglesia, y yo la empiezo a acompañar, porque obviamente pues era chiquito y pues me jalaba. Conforme va pasando el tiempo, mi hermano empieza a tener un tiempo más de rebeldía, empieza a tomar desde los 12 años, 11, 12 años, y él más adelante se vuelve adicto también no solo al alcohol, sino a las drogas. Y estas dos cosas las comparto porque creo yo, esto es solo una hipótesis, que si yo hubiera continuado en ese camino, probablemente yo estaría en ese camino, quizás tomando o quizás drogándome, o las dos cosas. Y Dios me hace ver que Dios me tenía en sus manos, y nos está teniendo en sus manos siempre, ¿no? Y a raíz de esto, conforme va pasando el tiempo, como a los 10 años, que más o menos me acuerdo, Dios fue, en mi experiencia, ahora que lo puedo recordar, una forma muy bella de cómo Dios me empezó a tocar mi corazón. Nos invitan a mi mamá diciendo que si podía yo actuar en una obra, una cantata de un coro de niños como Jesús, pero yo no iba a cantar, yo solo iba a participar haciendo la mímica de Jesús. Y pues aceptamos, yo empecé a hacer y salía en la obra cada vez que se presentaba, y yo veía qué es lo que Jesús había hecho por mí, desde que vino al mundo como hasta que Él muere en la cruz. Y me acuerdo esto mucho porque cada vez que se cantaba una canción que se llama A solas al huerto yo voy, era dentro de la cantata, yo tenía que ponerme de rodillas y hacer como si yo estuviera yendo al huerto de Getsemaní. Y eso me hacía analizar y pensar lo que Jesús había hecho por mí, lo que Él había dado por mí. Y siempre me acuerdo mucho de esta canción porque eso me impactaba mucho. Decía, Jesús fue a dar su vida por mí en la cruz. Ese mismo año, no sé quién fue, si un hermano de la misma iglesia o de otro lado, dijo, y pasó a compartir, y al final dijo, los que quieran recibir a Jesús como su Señor y Salvador, pasen al frente. Eso se acostumbraba en ese entonces. Y yo le preguntaba a mi mamá, le pregunté, ¿puedo pasar? Y ella me dijo, sí, claro que sí, al contrario, pasa. Fue por primera vez que yo le dije al Señor, y fue la mejor experiencia que puedo tener en toda mi vida, y lo que me impactó en mi corazón desde ese entonces, al darle mi corazón y mi vida al Señor desde los 10 años. Me acuerdo muy bien, no me acuerdo exactamente el día, pero sí muy bien por qué fue y a qué edad fue. Y de ahí, pues obviamente fui creciendo en la iglesia cada vez más. Al principio yo me di cuenta que era un niño muy grosero. Venía dentro de todo eso que no teníamos al Señor todavía en el corazón. Me había vuelto un niño muy grosero, en mi casa no, pero en la calle sí. Y al final me di cuenta y dije, no, eso no está bien. Fue de las primeras cosas que el Señor me empezó a mostrar. En su amor y su misericordia, Él fue quitándome y ayudándome a crecer. Durante muchos años, Dios me fue llevando poco a poquito, tanto en la música, primero ingresándome en la música, y segundo, en conocerlo cada día más, que fue como un primer amor todo ese tiempo, muchos años. Y esto lo comento porque también tiene que ver con lo que ahora estamos pasando como familia, en qué está pasando ahorita en mi vida también. Pasé muchas cosas buenas y algunas cosas que fueron difíciles, algunos errores también como joven. Por la edad, conforme uno va creciendo, las tentaciones y las cosas que el mundo le ofrece a uno, pues es a todos, no solamente a los que no son cristianos, sino a todos. Y a veces a uno le cuesta trabajo tomar buenas decisiones. La mayoría de las veces no eran así, pero de repente me equivocaba. Y hubo momentos difíciles en ese aspecto. Lo último que quiero compartirles, porque ahora
¿qué tiene que ver con lo que ahora Dios está haciendo en mi vida? Empieza hace como 3 años, creo. Sí, hace como un poco más, casi 4 años, que son 2 cosas muy impactantes en mi corazón, en mi vida, y como es que Dios, a pesar de que crecí desde los 10 años con Él y fui creciendo en muchas cosas, Dios volvió a llamar mi atención de esa manera. En esa ocasión yo me enfermé igual también del apéndice, pero no me di cuenta que era el apéndice. Entonces pensaron que era una infección y fuimos al doctor y me trataron como una infección y pasó casi una semana y como a los 2 días, como a los 5 días volví a tener más fiebre y más fiebre y yo dije, no, esto no está bien, o sea, para una infección ya se me hubiera quitado. Entonces le dije a Nayi, ¿sabes qué? Vamos al doctor. Me llevó, bueno, fuimos juntos, no, yo manejaba, todavía no manejaba ella, pero fuimos juntos, ya estuvo conmigo ella, y al entrar al seguro, me dijeron, vamos a quitar el dolor, lo vamos a revisar. Cuando ya dieron el diagnóstico, era una peritonitis, creo que se llama, cuando ya el apéndice se rompe. Y pues yo me acuerdo nada más antes de entrar al quirófano, que yo le decía al Señor, Señor, guárdame. Le dije una oración muy específica, si es esto, si es el apéndice, encapsula todo lo que esté mal, o sea, guárdalo todo en un solo lugar y que no se expanda, que no pase nada, que no sea más allá. Pasa la operación, ya de repente me encuentro que estoy en recuperación. Mucho temor no tenía por la cuestión de la operación, yo confiaba en que Dios iba a hacer algo, pero pues obviamente pues todo el mundo siente bonito y pues mi esposa estaba preocupada también. Entonces al grado que ella, me acuerdo que estaba dándole todavía pecho a Jimena y pues tuvo que dejar de hacerlo porque la leche se le fue por la misma preocupación. Entonces, ya saliendo, me empecé a ver la recuperación y escuchaba a los doctores qué había pasado y todo eso. Y de repente escuché una ocasión que la doctora decía, es que ya se había roto el apéndice, pero se encapsuló. En lugar de expandirse toda toda la infección en todo el cuerpo, se hizo como una cápsula, dice, y entonces de todas maneras abrimos porque queríamos revisar que todo estuviera bien limpio y estuviera bien. Hicieron una operación como de 10 centímetros y luego bromeaba que ya sabía que era dar a luz, porque he hecho la operación como de 10 centímetros. Las que no me hicieron a mí te hicieron a ti. Y veía gente que tenía ahí ya más 2 o 3 meses por esa misma situación. Y me recordaba al Señor. Esa fue la primera vez que el Señor me recordó, porque pues íbamos en la iglesia creciendo, pero también nos íbamos metiendo a hacer muchas actividades. Y esa fue una de las primeras que Dios me recordó, que Él me escuchaba, que Él estaba ahí y que Él siempre me iba a estar escuchando. Eso estando acostado ahí, me recordó el Señor eso y después también lloré y decía, Dios, gracias, porque a pesar de los años a veces se nos olvida que sí está Él todo el tiempo ahí. Y no solo eso, que Él está pendiente también de nuestras oraciones. Y el segundo hecho fue hace poco y no tiene que ver conmigo físicamente, pero tiene que ver con una persona que Dios puso en mi camino. Tenía tiempo que no tenía una relación de amistad con alguien tan cercana y Dios puso en mi camino a Arturo. Y fue una bendición el tiempo que Dios me permitió estar conviviendo con él. Cuando empezó lo de la pandemia, seguimos teniendo esa amistad y seguimos cuidándonos. Y él venía muy seguido a mi casa a apoyarme, ayudarme a hacer muchas cosas. Pero dentro de eso que hacíamos muchas cosas,
También de repente nos salíamos a comprar o a comer algo y nos tardábamos 2 horas. Y luego hasta nadie una vez me dijo, pues, ¿por qué se tardan tanto en regresar? Digo, pues es que tenemos que ir a comprar aquí o allá, pero también implicaba en que platicábamos muchas cosas, dentro de esas cosas que él me decía sobre sus necesidades, y yo decía, bueno, Dios, pues permíteme ayudar, y así buscaba la manera de cómo ayudar en sus necesidades, pero también él veía mis necesidades y él buscaba la manera también de cómo ayudarme en mis necesidades. Y fue un tiempo especial. Yo decía a Dios, gracias por este tiempo que me permitiste tener a un amigo que tenía muchos años que no tenía tan cercano, ¿no? O sea, que esto implica que estar cercano es porque él vivía aquí como a unas cuadras, y teniendo mis otros amigos, pues no están cerca. La mayoría de nosotros nos fuimos a vivir lejos y la mayoría están lejos. En este caso era la bendición de estar cerca. Y cuando él fallece, que nos avisan a todos, pues fue muy difícil para mí, porque yo decía a Dios, pues es que yo tantos planes teníamos, habíamos estado separados por un tiempo porque él se había enfermado y luego yo me enfermé también de COVID. Él se había enfermado, no sé, no supimos bien de qué, pero nos habíamos distanciado como un mes, y yo estaba esperando que pudiéramos estar juntos otra vez para seguir trabajando y seguir haciendo. Y yo estaba seguro que a lo mejor hasta podíamos hacer mucho trabajo para el Señor aquí en este lugar, donde vivimos. Y cuando él fallece, decía Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? O sea, si era un hijo tuyo, un siervo que siempre buscaba bendecirte, siempre buscaba servirte, siempre buscaba ayudar a los demás. Y decía, ¿por qué permites que una persona que está sirviéndote, pues se vaya, ¿no? Y hubo muchas preguntas en ese aspecto dentro de este tiempo. Dios me respondió cada una de ellas. Y fue al principio difícil. No comparo con lo que pasó Patty, pero sí fue un tiempo difícil también para mí, porque era mi mejor amigo en ese momento, por así decirlo. Y cuando esto pasa, dentro de esas preguntas, el Señor me dijo y me respondió una de ellas, porque decía, ¿y ahora con quién voy a platicar? Todas esas cosas que estaba platicando y tenía mis necesidades, y me dijo el Espíritu Santo, pues aquí estoy yo. Y aunque todos sabemos que está el Espíritu Santo todo el tiempo con nosotros, todos sabemos que el Espíritu Santo siempre va a estar al lado de nosotros, de repente, o en mi parecer así me pareció, de repente lo considero como, pues sí está el Espíritu Santo, qué bueno, Dios está conmigo, qué bueno, pero no tengo una relación más allá. Y el Espíritu Santo me decía específicamente, yo soy ese amigo que siempre he estado ahí y que nunca te voy a dejar. Y en este tiempo eso es algo que Dios ha estado tratando mucho, mucho conmigo. Y ha sido una bendición, porque eso me ha permitido tanto poder platicar como si fuera él mi amigo. Yo lo hacía mucho más, como más personal con Jesús, por así decirlo. Entiendo que los tres son una misma persona, pero también entiendo que el Espíritu Santo es el que mora en medio de nosotros. Y platicando con Patty en algunas ocasiones también me decía que había una vez un hombre que le platicaba que aún le ponía sus utensilios a un lado para decir, vamos a cocinar, y hablaba con el Espíritu Santo como si fuera una persona que estuviera a su lado. Y eso me hizo también entender esa situación, de que es el Espíritu Santo el que siempre está con nosotros, pero también es una persona, o como una persona que está ahí, que no lo vemos, pero está ahí, que no lo podemos sentir o palpar, pero está ahí. Y esas han sido de las cosas que han impactado mi vida en este tiempo, y que me han llamado la atención de lo que Dios quiere en mi vida o en nuestra vida. Él sí quiere que le sirvamos, estoy seguro que sí, pero como decía en el libro de mi experiencia con Dios,
Decía, Él quiere primero una relación con nosotros, una relación estrecha con nosotros. Es lo que Él más desea. Y no es que no sea bueno servirle, no es que no sea bueno ser un buen siervo, pero pues si se llama servirnos por servir, como para obtener un reconocimiento, pues de nada sirve. Si servimos porque amamos al Señor, por lo que el Señor nos da y es para nosotros, pues yo creo que eso es lo más importante en nuestras vidas. Y eso me ha pasado. Han habido cosas como el que permite que ahora compartamos con el grupo, con Esther, con Angélica, con nuestras chicas, dice nadie. Y aunque no se conectan todos, pero Dios nos ha puesto ahí para poder servirles. Y eso es algo que Dios nos ha estado poniendo en nuestro corazón. Dejamos un tiempo de servir con el grupo de jóvenes y a veces de repente decía Dios, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que hagamos? Acostumbrados a decirle, Dios, aquí estoy, quiero servirte, pues úsame lo que quieras. Pero también eso ha permitido poder entender esta situación de que Él quiere una relación con nosotros y quiere también que nosotros podamos compartirlo con la gente que está a nuestro alrededor. Y pues eso es lo que ha venido siendo este tiempo en nuestras vidas, y ese es pequeño testimonio en lo que es cuando yo conocí al Señor también. Gracias. Wow, gracias, chicos. Como que a veces, aunque nos conocemos por años, pues hay muchas cosas que nunca platicamos, las damos por hecho. Ay, sí, en algún momento conocimos al Señor y todo se volvió maravilloso, ¿no? Pero pues lo cierto es que es un caminar de ir creciendo y es padre, Dani, Naye, ver que este tiempo tan atípico y pues en algunos momentos difíciles, la verdad es que ha terminado siendo para muchos una enorme bendición. Creo que ha sido un tiempo, sí, en el que Dios nos ha retado, nos sigue retando en nuestra fe, pero nos sigue mostrando increíblemente su mano sobre nosotros. Y sí, nuestra fe se ha fortalecido y nuestra relación con Dios ha crecido. Y eso es bien padre. Gracias, chicos. Gracias por compartirnos, abrirnos su casa y un poco la intimidad de sus vidas. Muchas gracias. Pues familia, abran sus micros. Vamos a saludarnos, a ver quién más anda por ahí que se conectó tardecito. Así es de que abran sus micros para saludarnos. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Les amamos, Dani y Naye. Buenas noches. Buenas noches, que Dios los bendiga. Ok, es que está dormido mi hijo. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Les mandamos un abrazo a todos. Abrazos y besos a todos. Pues que el Señor les bendiga, pasen una bendecida noche, descansada noche. Nos vemos primeramente Dios el fin de semana.